al 3. Apocalipsis 1 del 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad que tengo de poder enseñar. Es un privilegio, Señor, dado por tu gracia, privilegio que no merecemos. Por tanto, Padre, ayúdanos a valorarlo, a ejercerlo con sabiduría, con humildad, con amor por tu palabra y con amor por nuestros hermanos. Te pido que esta serie de temas introductorios al libro de Apocalipsis nos puedan ayudar a entender mejor este libro y tener un sano entendimiento de la escatología bíblica. Este tiempo está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no tenemos acceso a las pantallas, así que hay algunas cosas que no van a quedar muy detalladas. Había preparado unas visuales que me iban a ayudar mucho a explicar unas cositas que están un poco enredadas. Quizás el domingo que viene vuelvo y retomo esa parte y la vuelvo a explicar. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema de hace 15 días, hermanos. Nuestro tema se tituló Introducción al Apocalipsis. Hoy sería Introducción al Apocalipsis parte 2. Creo que como vamos a ver una segunda parte, es bueno recapitular un poco antes de entrar en el tema. Si se recuerdan, estábamos viendo tres cosas en forma de preguntas. En el punto número 1, preguntamos si es normal cambiar de posturas teológicas con el tiempo. En la pregunta número 2, estuvimos tratando de dar una respuesta a la pregunta ¿qué es escatología? Y luego, en la pregunta número 3, íbamos a hablar, pero ya no nos dio tiempo a hablar de cómo nos ayuda a estudiar escatología. Nos dio tiempo de responder la primera pregunta y luego en la segunda pregunta nos quedamos casi a la mitad. Haciendo un breve resumen, hermanos, en el punto número 1 aprendimos que cambiar de posturas teológicas o ajustarlas con el tiempo es normal, siempre y cuando lo hagamos dentro del cristianismo para acercarnos más a la verdad y no para alejarnos de verdades cristianas que están dentro del cristianismo. Dijimos que más bien no cambiar nunca de posturas teológicas y no hacer nunca ajustes de lo que aprendimos recién convertidos es señal de no estar creciendo espiritualmente. Es decir, nos convertimos, éramos unos neófitos y toda la vida seguimos siendo unos neófitos, porque nunca profundizamos en temas que había que ajustar y entender y comprender mejor. Así que, a grandes rasgos, la respuesta de la primera pregunta, ¿es normal cambiar ciertas posturas teológicas con el tiempo? La respuesta corta es sí. Y no solo sí, sino necesario. Cualquier persona que está creciendo espiritualmente debería de tener un progreso en ese proceso de estar ajustando y entendiendo mejor lo que cree.
En el punto número 2, hermanos, aprendimos que la escatología es una rama de la teología sistemática que estudia la profecía bíblica. Mencioné que en cosas de escatología no debemos dividirnos con otros hermanos en la fe. ¿Alguien se recuerda por qué no debemos dividirnos con otros hermanos en la fe en temas escatológicos? Exacto. Porque la escatología dentro del cristianismo está considerado una doctrina secundaria. Eso quiere decir entonces que somos hermanos en Cristo con los premilenialistas históricos, somos hermanos en Cristo con los posmilenialistas, somos hermanos en Cristo con los amilenialistas. Independientemente de en qué campo escatológico se encuentren otros hermanos de otras iglesias que están por aquí cerca o lejos, que nos ven por internet, independientemente de en qué campo están, mientras crean las doctrinas primarias, igual que nosotros, ¿son qué? Son nuestros hermanos en Cristo y debemos amarles, respetarles, orar por ellos, como manda la Biblia, e incluso ayudarles en lo que podamos. Sin embargo, en este punto número 2, sí hice unos comentarios sobre un campo teológico que a veces a mí me causa un poco de preocupación, y es el premilenialismo dispensacional pretribulacional. En pocas palabras, lo que queremos decir es, cuando hablamos de este campo, es aquellos que en el dispensacionalismo entienden que Dios está trabajando con la iglesia ahora, luego acabará con la iglesia y entonces comenzará a trabajar con Israel. Como que Dios tuviera dos planes diferentes, porque Dios tiene dos pueblos diferentes. Y en ese asunto, en ese aspecto, yo les dije que por lo menos yo no estoy de acuerdo, porque yo no entiendo así las escrituras. Yo entiendo que en las escrituras hay un solo pueblo, el pueblo de Dios son los que creen en Cristo, y hay un solo plan, el plan de salvación para gentiles o judíos es Cristo. Cristo es el camino y no hay salvación fuera de Cristo. Y estuve haciendo algunos comentarios acerca de esta área del premilenialismo pretribulacional dispensacional, diciendo que algunas de las cosas que a mí no me gustan, por ejemplo, es que están siempre tratando de explicar algunos misterios de las cosas del fin, que simplemente la Biblia no abunda en esos aspectos, y hay una tendencia como a tratar de descifrar ciertos códigos secretos y tratar de entenderlo todo de una manera clara, como que ven el Apocalipsis prácticamente como si fuera el noticiero del día. Entonces leen el Apocalipsis como si fuera un periódico y tratan de buscar, dicen, ok, tal cosa salió en la noticia hoy sobre Israel y la Tercera Guerra Mundial, supuestamente, entonces voy a buscar a ver qué dice el Apocalipsis sobre eso. Y eso, para mí, es una aproximación incorrecta del libro. ¿Ok? El dispensacionalismo, entonces, hermano, tiende a estar tratando siempre como de descifrar cosas ocultas. Y con eso se cae en la superstición, se cae en la especulación y en un sensacionalismo exagerado. Todo lo que está pasando en el mundo tienden a relacionarlo con Israel y las últimas noticias sobre Israel que dijeron los periódicos o los noticieros. Yo entiendo que eso es un error y por eso puse entonces ese pequeño tache en el tema del dispensacionalismo. Ahora sí, aquí voy a retomar entonces donde nos quedamos la clase pasada. Y voy a retomar a partir de una cita que fue la última cita bíblica que vimos. Lástima que no tenemos la proyección. Eso nos hubiera ayudado mucho a ir avanzando para recapitular y luego ahorita ya para entrar en el tema. Vamos a ver aquí en adelante, ¿no? Aquí ya retomo entonces, y una de las cosas que quiero decir entonces en este pasaje de Primera de Juan 2:18 es que la escatología no tiene que ver únicamente con eventos futuros de la historia. La escatología tiene que ver también con asuntos del presente. ¿Por qué? Porque ya estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos ya están aquí según las escrituras. El entendimiento escatológico de este tema de los últimos tiempos es que comenzaron cuando Cristo vino en su primera venida y ascendió al cielo.
Ahí comenzaron los últimos tiempos. Entonces, escatología no es solamente estar esperando todo al final, sino tiene que ver también con entender todo lo que ha pasado en estos 2000 años desde que Cristo vino y se fue. ¿Ok? Vamos a ver, Primera de Juan 2:18, dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces ya estamos en qué, hermanos? En los últimos tiempos, desde los tiempos del apóstol Juan, cuando el apóstol Juan escribió esto, por ahí en los últimos años del primer siglo. Entonces, no cometamos, hermanos, el error de centrarnos tanto, cuando hablamos de escatología, no cometamos el error de centrarnos tanto solo en el final de la iglesia. El final. No olvidemos este proceso de 2000 años, desde que Cristo ascendió hasta aquí. Entendemos que hay un proceso, un periodo más o menos de 2000 años. Esos 2000 años están ¿dónde? En los últimos tiempos también. Quiere decir que esos 2000 años en parte son parte también entonces de la escatología bíblica. Estudiemos, hermanos, escatología sin caer en fanatismo. Uno puede morir y Cristo todavía no vino. ¿A cuántos santos no les ha pasado eso? A todos los santos, desde el siglo I hasta aquí, les ha pasado eso. Gente que lo esperó en su generación, les pasó eso. Esperaron al Señor en su generación y el Señor no vino. ¿Ok? Quizá ya estaremos en la presencia del Señor cuando las cosas del fin sucedan. Por tanto, si ya estaremos en la presencia del Señor cuando las cosas del fin sucedan, no nos afectará en sí si fueron de un modo u otro. ¿Por qué? Porque ya estaremos con el Señor. Por eso en este tema uno no debe de ser tan dogmático. Cuando digo dogmático me refiero, no deberíamos decir, esta es mi postura, es la única, es la verdad y todos los demás están errados. A eso me refiero con no ser dogmático, porque en una de esas, pues te vas a morir, es muy probable que nos vamos a morir y que cómo sucedieron las cosas del fin, a final de cuentas no lo vimos. Por ejemplo, en tiempos de Judá, más o menos como en el año 700 antes de Cristo, el profeta Jeremías, el profeta Isaías habían hablado de que el pueblo iba a ser llevado cautivo por los babilonios. Bueno, esa generación de Isaías, como en el año 700, no vieron esa profecía cumplida. Porque esa profecía se cumplió totalmente hasta el año 586, es decir, 115 años después. ¿Ok? Pero ellos no asumieron una postura de estar tratando como de entender todos los detalles de la profecía del profeta Jeremías sobre el cautiverio donde iban a ser llevados los del pueblo de Judá. Estudiemos entonces algo que Miller Erickson llama escatología cósmica. ¿Alguien cierra la puerta, hermanos? Miller Erickson, hermano, le llama escatología cósmica a los tiempos del fin, y hay que estudiarla, para eso hay escatología en la Biblia, pero Miller Erickson llama también la escatología individual. ¿Qué es la escatología individual? La escatología individual es mi fin. Hay una escatología cósmica, todas las cosas van a llegar a un fin, pero hay una escatología individual, yo voy a llegar a mi propio fin también. Vamos a morir. Entonces, estudiemos escatología sin caer en ese fanatismo y con este entendimiento que pues lo más probable es que cuando las cosas del fin sucedan hay una gran posibilidad de que no vamos a estar aquí, hermanos. ¿Ok? Ahora sí, entonces vamos a ver el punto 3 de nuestro tema pasado que no nos dio tiempo de terminar. Es la pregunta, ¿cómo nos ayuda a estudiar escatología? Vamos a ver, hermanos, 3 razones sobre por qué estudiar escatología es beneficioso para nosotros. Las tomé del libro de Escatología Práctica de Nathan Díaz, el que lo quiera leer, léalo, lo estamos leyendo ahorita con los ancianos, este libro, Escatología Práctica. Muchas de las cosas que estoy compartiendo con ustedes lo tomé de aquí. Sería bueno que la iglesia lo vayamos leyendo juntos y avanzando en escatología
y entendiendo y preguntándonos sobre algunas cosas que el libro enseña. Se lo recomiendo si lo quiere adquirir, varias de las cosas, no todo, pero algunas cosas que yo le comparto las he tomado de ese libro. Y básicamente, Nathan Díaz habla de tres razones por qué estudiar escatología es beneficioso. La primera es que la escatología nos ayuda a ver la historia de la redención completada. Esa es la primera razón. Un cristiano, hermanos, que no estudia escatología es como un cinéfilo que ve una buena película, pero que ya cuando llega a la parte final de la película dice, no, a mí no me gusta ver los finales de las películas. Sería absurdo, ¿no? Un amante de la lectura que le encanta leer, pero dice, los últimos capítulos de los libros no me gusta leerlos. La conclusión no me gusta, solo todos los capítulos menos el último. O aquel aficionado al fútbol, ¿no? Está viendo un partido, el partido se va a tiempo extra y siguen empatados, se va a los penaltis y dice, no, los penaltis, esa parte yo no la quiero ver. Ya disfruté el partido, ya. Si ve lo absurdo de no querer nosotros entonces estudiar escatología. Como cristianos, proclamamos el mensaje del Evangelio, ¿no? Ese mensaje del Evangelio es la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero esos eventos, hermano, no son el capítulo final del ministerio de Cristo. ¿Cuál es el capítulo final del ministerio de Cristo? Es su escatología. El capítulo final de la vida de Cristo, hermano, es su regreso y su reino eterno. Ese es el capítulo final del Evangelio. Si no estudiamos escatología, estaríamos haciendo lo que les acabé de mencionar, de aquellos que les gusta ver películas, pero no les gusta ver el final. Les gusta leer un libro, pero no les gusta leer el último capítulo. Les gusta ver un partido de fútbol, pero no les gusta ver los penaltis al final. Dios no solo ha revelado en su palabra, hermanos, el Evangelio sobre lo que ya sucedió en el Evangelio. Dios también nos ha revelado en su palabra lo que sucederá más allá del Evangelio cuando el Señor regrese. ¿Ok? Entonces deberíamos nosotros estudiar escatología por la primera razón de que Dios quiere que conozcamos la historia completa. La Biblia habla de escatología, por tanto, debemos estudiarla. No estudiar escatología es ignorar gran parte de la revelación divina. Entonces, si no estudiamos esa parte, en algún sentido, estamos diciendo que esa parte que Dios reveló no es importante. Y nosotros entendemos que todo, todo lo que Dios reveló es importante. No todo es igual de fácil de comprender, pero todo es igual de importante. ¿Ok? Y deberíamos nosotros de conocerlo. La segunda razón, hermanos, de por qué estudiar escatología es beneficioso es porque la escatología nos da esperanza en medio de la tribulación. Nos da esperanza en medio de la tribulación. La escatología, hermanos, tiene que ver mucho con consolar a los creyentes, no asustarlos. ¿Ok? Cuando el apóstol Juan, hermanos, escribió el libro de Apocalipsis, lo hizo para dar esperanza a los cristianos que estaban vivos en ese momento y que estaban siendo atribulados, que estaban siendo perseguidos. El tema de la escatología, hermano, para nosotros como cristianos, tiene que ver entonces con esperanza, no con temor. Dios no dejó, hermanos, la escatología para torturar a los cristianos. Que los cristianos lo lean y caigan en una psicosis extrema de un temor, imaginándose los sellos y las plagas y las copas y los cuatro jinetes y mordiéndose las uñas, diciendo, ay, ya viene el Armagedón, ya viene el Apocalipsis, me voy a morir. Esa no fue la intención del Señor cuando reveló la escatología, fue consolar. El apóstol Juan quería mostrarles a los cristianos de ese tiempo, cuando escribe Apocalipsis, cómo Dios está en control detrás de su persecución y cómo todo va a obrar para bien según los planes del Señor. Que se mantuvieran fieles, les dijo a las iglesias, manténganse firmes. El que venciere, yo le daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nuevo nombre escrito y le haré columna en la casa de mi Dios. O sea, promesas de resistan,
pero todo está bien. Dios está en control de todas las cosas. Entonces, no es para llenarnos de temor. La escatología fue dada para llenarnos de esperanza, que nos ayude en nuestra santificación, en nuestro crecimiento espiritual. Mucha gente, hermano, especialmente algunos evangelistas del pasado, por ahí en los 70s, en los 80s, utilizaron mucho los temas escatológicos para asustar a la gente. ¿Sí? Le pintaban una tercera guerra mundial de una manera escalofriante y le decían, si usted quiere escapar de esa ira, acepte a Cristo. Y mucha gente aceptaba a Cristo bajo esas amenazas terroristas. ¿Quién no, verdad? Pero muchas veces no había habido una explicación del Evangelio, de la vida de Cristo, la muerte de Cristo, su resurrección, la expiación, la justificación. No se había predicado el Evangelio, solamente se había infundido temor a las personas. No, el propósito de Juan no fue como el de sus evangelistas, ¿no? Que fue asustar, ¿no? El propósito de Juan fue animar, dar esperanza. Claro que cuando Cristo regrese será un día terrible, por supuesto, pero no para los creyentes. Será un día terrible para los incrédulos. Para los creyentes será ver por fin cumplido aquel día tan anhelado por tantos santos de tantas generaciones que nos precedieron a nosotros desde el siglo I, esperando el regreso del Señor. Los que estén vivos, los creyentes que estén vivos, cuando llegue a su fin esta era con el regreso del Señor, no será un día de tortura ni de miedo, será un día de gozo. ¿Cuántos no anhelaron ver ese día, estar ese día? Bueno, los que lleguen a ese día y estén vivos, imagina la bendición. No ver muerte cuando el Señor regrese, simplemente ser transformados. Y todos los que pues no estemos ya para ese tiempo, ¿qué va a haber pasado ya en nuestra vida? Pues muerte. Amén. Así que no se asuste entonces, hermano, en los temas de escatología. Tenemos esperanza al enfrentar la tribulación presente. ¿Por qué? Porque conocemos el final de la historia. Aquí está el final de la historia. En un reino eterno con Cristo. Vida eterna, cero enfermedad, cero depresión, cero deudas, cero muerte. Gozo eterno con el Señor. Al final, Dios gana. Y eso quiere decir que sus hijos ganamos. ¿Ok? Podemos tener paz en el presente porque estamos con aquel a quien le pertenece el futuro. Él tiene cuidado, hermano, del futuro. Entonces, usemos la escatología, hermanos, en este punto para seguir avanzando también en la predicación del Evangelio. ¿Ok? ¿Podemos seguir predicando el Evangelio en medio de la tribulación? Te pregunto. Sí. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea no es nada comparada con el excelente peso de gloria que un día tendremos con el Señor. ¿Qué nos da esa esperanza? La escatología, porque sabemos el final. Podemos seguir hablando de Cristo incluso a la gente que se oponga, que se vuelvan nuestros enemigos por predicarles de Cristo. Sí, aunque muramos en el intento. Podemos seguir evangelizando a los que se oponen a Cristo porque entendemos por la escatología que al final todo estará bien. La escatología entonces en el punto número 2 nos da esperanza en medio de la tribulación. Y ahora sí veamos la razón número 3 para estudiar escatología. La escatología nos impulsa en nuestra adoración a Dios. Que la escatología, hermano, nos recuerda que así como todo al principio en el Génesis, todo empezó ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dios creó todo para su gloria, creó al hombre para su gloria. Así terminará al final en Apocalipsis, escatológicamente hablando, todo terminará para su gloria. Las visiones del apóstol Juan son ver a muchedumbre de gente rodeando el trono, adorando a Dios, dando la gloria a Dios y al Cordero. Entonces, la escatología, hermanos, debe de ser para nosotros un motivo de adoración al Señor.
La adoración es el final de todas las cosas. La escatología nos recuerda que la manera en que vivimos hoy debe de estar enfocada en prepararnos para lo que viene. ¿Qué viene? Viene la eternidad, cuando el Señor regrese y entremos en el estado eterno. ¿Ok? Tres razones entonces, recapitulemos rapidito antes de pasar al punto que sigue, que ya sería, de hecho, ahora sí nuestro tema nuevo, ¿no? Número uno, estudiar escatología es beneficioso porque la escatología nos ayuda a ver la historia de la redención completa. Número dos, la escatología nos da esperanza en medio de la tribulación. Número tres, la escatología impulsa nuestra adoración. Nos ayuda y nos recuerda que la manera en que vivimos hoy debe de estar enfocada a prepararnos para lo que viene, que es la eternidad. Y ahora, en los siguientes minutos, hasta donde me dé tiempo, porque hay unas láminas que era necesario proyectarlas para poderlas explicar, ya no voy a poder hacerlo porque no tenemos acceso, pero eran unos diagramas un poco complicados que necesitaría yo habérselos señalado. Pero por lo menos entremos entonces a introducir nuestro tema siguiente, que es cómo leer Apocalipsis. Ahora sí, los que toman notas, de aquí en adelante comenzamos con esta pregunta. Esta es otra pregunta dentro de estos temas introductorios al Apocalipsis. ¿Cómo leer Apocalipsis? ¿Ok? Y obviamente, hermano, usted y yo sabemos que Apocalipsis está entre los libros menos leídos por los cristianos. A ver, si yo le dijera que participe y que usted me ayude a tratar de descifrar este misterio, algunas razones por qué Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia menos leídos por los cristianos. ¿Alguien que quiera participar? ¿Por qué usted cree? Apocalipsis es uno de los libros menos leídos por los cristianos. ¿Por qué es difícil de entender? Es una buena razón. Muy bien. Miedo, porque ya, ¿verdad? Algunos evangelistas del pasado los programaron a tener miedo a Apocalipsis. ¿Alguna otra que se le ocurra? Puede ser lo que sea, puede ser. Ajá. Sí, por la forma en que se interpreta el libro y quizás tener tantas interpretaciones diferentes en algunas cosas. Sí, podría ser una razón. Muy bien, está bien. Excelente. Bueno, Apocalipsis es entonces, hermano, uno de los libros menos leídos por los cristianos. Pero eso no está bien. Porque Apocalipsis, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 tiene, ¿no? Deberíamos de poner Apocalipsis en una categoría aparte, es decir, la Biblia tiene 65 libros, más Apocalipsis, porque pareciera que así a veces abordamos la Biblia, ¿no? No es así. Debería de ser, voy a leer la Biblia y eso incluye los 66 libros. Apocalipsis también. Es la palabra del Señor. Lamentablemente, hermanos, no solamente es uno de los menos leídos, también es uno de los más mal interpretados. Ahí está el detalle, que ahí es donde entra el punto que comentaba nuestro hermano Randy, ¿no? Es muy mal interpretado por muchos. Hay dos cosas, hermano, que debemos de tomar en cuenta cuando leamos Apocalipsis. Dos cosas. La primera cosa, tomen notas porque no hay PowerPoint. Primero, debemos estudiar Apocalipsis de una manera que sea fiel a su género literario. De hecho, todos los libros deben de ser leídos así. Hermano, tenemos 66 libros en la Biblia, pero no todos son el mismo género literario. Cada vez que usted estudia un libro de la Biblia, debe tomar en cuenta el género literario en que está escrito y usar las reglas de interpretación adecuadas para ese género literario. Porque si no, entonces ahí es donde salen todas las malas interpretaciones. En segundo lugar, cada vez que lean Apocalipsis, hermano, háganlo desde el entendimiento que es un libro que tiene una tremenda unidad con el resto de los 65 libros. No está aislado de los otros 65 libros. No trate de leer Apocalipsis como si fuera una isla. No, busque en Apocalipsis muchas cosas. De hecho, es el libro que más cita el Antiguo Testamento, de todo el Nuevo Testamento. Y busque muchas cosas que están en los evangelios también y en las cartas que Apocalipsis está hablando. Es decir, Apocalipsis tiene una unidad muy coherente con el resto de las escrituras.
Entonces, vamos a hacer unos comentarios breves sobre cada uno. Primero, sobre el género literario del Apocalipsis. ¿Qué género es este? ¿Alguien sabe qué género literario es Apocalipsis? No está tan complicado, ¿eh? Apocalíptico. Se llama género literario apocalíptico. Y ahora le hago una aclaración para que usted no diga, se llama apocalíptico porque el libro se llama Apocalipsis. No, no es por eso. Porque ¿en qué género literario está Daniel? ¿Danielítico? No, ¿verdad? No. ¿Sería qué? ¿Género qué? No lo siento seguros. Apocalíptico. ¿Sí? Igual que Daniel está, el apocalíptico es un género literario en la Biblia. Habla mucho de las cosas del fin. Entonces en Daniel tenemos un género apocalíptico y en Apocalipsis se llama Apocalipsis, pero el género también se llama apocalíptico. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de género literario apocalíptico? Habla de muchas enseñanzas visuales. Es decir, habla de muchas visiones. Sí, los que escribieron Daniel y Apocalipsis tuvieron muchas visiones, ¿ok? Y ellos escribían las cosas que vieron en esas visiones. Y esas visiones entonces son como pequeñas películas, ¿no? Que tú te metes ahí, está lleno de imágenes, simbolismos, cosas, numerología, seres extraños. En esas imágenes están sucediendo, en esas visiones están sucediendo cosas extrañas que tú no lo entiendes. Y el error ahí está en querer interpretar esas imágenes todas de forma literal. Ese es el problema. Se debe de entender muy bien que el género, hermanos, literario apocalíptico es muy visual y que interpretar todas esas visiones literalmente te va a meter en un serio problema. Porque vas a andar buscando un significado para cada detallito de la visión y no debe de ser abordado de esa manera. Por ejemplo, cito unos ejemplos. Apocalipsis capítulo 4. Juan tiene la visión del trono, de la adoración celestial. Y describe cosas que tú dices, ¿qué es esto? Un arco iris, 24 ancianos, 4 seres vivientes llenos de ojos, con apariencia distinta. Uno parece con cara de león, otro con cara de becerro, otro con cara de hombre, otro con cara de águila. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿No? Si pasamos al capítulo 5, Juan mira un cordero. Literalmente te describe un animalito que es un cordero, ¿no? Y este cordero parece haber sido inmolado, está rodeado de seres celestiales que cantan y adoran, y él es el único digno de abrir los sellos. Obviamente cada visión tiene un mensaje. Ese mensaje teológico debe de ser interpretado correctamente, como el género apocalíptico que es. Porque si tú lo quieres interpretar como si fuera narrativa, entonces vas a tener un serio problema. Porque cuando yo leo Reyes, Samuel, Crónicas, yo sé que es una narrativa histórica. Están contando algo que pasó y casi todo es literal, excepto que inserten alguna metáfora, donde David, el dulce cantorcillo de Israel, cantó, y esa parte es poética. De hecho, hasta la Biblia te lo cambia, ¿no? Y te lo pone en forma poética. Porque aquí te dice, hey, cuidado, interpretas narrativa, porque esto es poesía. ¿Estamos de acuerdo aquí, hermanos? Es bien importante estos detalles que yo le estoy dando para poder interpretar Apocalipsis correctamente. Luego, saltamos al capítulo 6 y el apóstol Juan mira 4 jinetes, estos caballos de diferentes colores que representan diferentes cosas: conquista, guerra, hambre, muerte. Igual se debe de interpretar entonces como simbolismo, mucho simbolismo, un mensaje teológico, pero con mucho simbolismo que debe uno de tener mucho cuidado. ¿Ok? Ok, eso son comentarios entonces en el tema del género literario apocalíptico. Ahora hagamos otros comentarios en el asunto de que, por otro lado, también la literatura apocalíptica de la Biblia está diseñada para recordarnos y enfatizarnos verdades que han sido desarrolladas en los demás libros. No hay que perder eso nunca de vista. O sea, cuando tú estés leyendo literatura apocalíptica, Daniel o Apocalipsis, tú tienes que decir, ¿dónde más en la Biblia se me habla de estas verdades? ¿En qué otros libros de la Biblia? Ir allá a esos libros de la Biblia, porque es posible que ahí estén más claros y los puedas interpretar mejor.
Entonces estarías interpretando Apocalipsis agarrándote de un pasaje que claramente te dice de qué trata. Tú dices, oh, entonces de esto trata este pasaje difícil del Apocalipsis. ¿Ok? Apocalipsis, entonces, es una aproximación en donde debemos de ver en él el resto de la Biblia. Verlo como si todo fuera nuevo, como que todo lo que Apocalipsis lo habla nuevo, nunca ha sido comentado, es algo extraño, es la aproximación incorrecta. No, debemos de tratar de armonizar Apocalipsis con el resto de los temas centrales de la Biblia. Ok, yo creo, hermanos, que para esta parte donde necesito el PowerPoint, y que ya necesito explicar los diagramas, creo que hasta aquí estaría bueno. Entonces, recapitulemos lo que hemos visto del tema de hoy, rapidito, y aquí termino. Mire, ¿cómo leer Apocalipsis? Ya dijimos. Número uno, es el libro menos leído por los cristianos. Número dos, lamentablemente es el libro más mal interpretado por los cristianos. Sin embargo, dijimos que hay dos cosas a tomar en cuenta cuando leamos Apocalipsis. Número uno, su género literario. Y número dos, leerlo tomando en cuenta su unidad que tiene con el resto de la Biblia. Ya les expliqué entonces un poco qué es el género literario, este tema de visiones, en donde hay mucho simbolismo y no se debe interpretar literalmente. Y ya les expliqué entonces esta parte en donde no deberíamos de leer Apocalipsis como algo nuevo, sino como algo que nos está ayudando a armonizar temas centrales del resto de la Biblia. ¿Ok? Ahora, en la clase que viene es donde ya vamos a entrar a analizar tres principios de interpretación sencillos sobre el libro. Y para eso sí ya necesito yo el PowerPoint, porque el primer principio que les quería enseñar hoy, ya no íbamos a ver el resto de los otros dos, sí necesito explicarles unos diagramas. Entonces vamos a dejar 5 minutos de preguntas y ahí terminamos, si es que hay preguntas. Amén. Preguntas, hermanos. Si no me las sé, se las contesto para la próxima clase. Y si nadie se las sabe, pues ni yo ni nadie, pues verdad, hay cosas que no tienen a veces una respuesta necesaria. ¿Alguna pregunta, hermanos, de este tema que haya surgido o del tema anterior? Sí, hermano. Bien. Muy bien, sí. Ese tema que estuvimos comentando de que es un error teológico decir, gracias Padre por morir en la cruz del Calvario por mí. Dijimos que el error ahí consiste no tanto en que un hermano que no ha leído mucho lo diga, porque eso sería simplemente un error. Tenemos que aprender a diferenciar, hermanos, entre error y herejía. ¿Sí? Una herejía ya formal, cuando alguien formalmente diría, yo digo que el Padre murió en la cruz porque en Dios solamente hay una persona. A veces es el Padre, a veces es el Hijo, a veces es el Espíritu Santo. Y eso, obviamente, esa herejía sería aferrarse a un error que contradice las Escrituras, ya de una manera audaz. Pero si un hermano comete ese error, simplemente está cometiendo un error de conocimiento. Hacer diferencia entonces entre error y herejía. Toda herejía es un error, pero no todo error es una herejía. Puede ser un error de ignorancia. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el problema de esa declaración cuando alguien ya se aferre? Es que estaría afectando la Trinidad. Ese es el problema. Porque nosotros entendemos la Trinidad como un solo Dios, pero que hay tres personas distintas. Amén. Eso es la Trinidad. Una sola esencia, tres personas distintas. Si alguien se aferra a decir, no, yo creo que el Padre murió en la cruz, porque en Dios solamente hay una persona, esa sería la herejía. Y que ya de una manera aferrada crea esa herejía. ¿Ok? No sé si eso contesta la pregunta o si quiere dígame cómo, si la confundí más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo entendemos?
Ok, bueno, es que el Padre no murió en la cruz, murió el Hijo. Entonces lo correcto es decir, gracias Señor Jesús por morir por mí en la cruz. Y yo que me aventé todo un rollo y eso era lo que quería saber la hermana. Sí, porque por ejemplo, uno podría decir, ah, los cristianos somos bautizados en Jesús de alguna manera. Teológicamente sí, podremos ser bautizados en Jesús de una manera, pero en sí el que vino a bautizar a los cristianos, a llenarnos, es el Espíritu Santo. Para eso el Padre envió al Espíritu Santo y para eso el Hijo envió al Espíritu Santo. Entonces, dentro de la Trinidad hay diferentes roles. Dentro de la Trinidad hay diferentes roles y se entiende que cada persona ejerce un rol, ¿verdad? Y si nosotros nos aferramos a que cualquiera de las tres personas puede desempeñar cualquiera de los roles, ahí sería el error, porque eso sería negar la Trinidad, algo que en teología se llama la economía de la Trinidad. Hay dos palabritas en la Trinidad que son interesantes. Su ontología, que es entender que hay un solo Dios en tres personas, eso es la ontología de la Trinidad, y su economía, que hay diferentes roles en la Trinidad, pero que eso no hace inferior a una persona que la otra persona de la Trinidad. Simplemente es una cuestión de roles. Sí. Ujú. Sí, sí. Es correcto. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Lo que a veces también cometemos es este error, que no es una herejía, ¿no? Pero a veces es porque a veces la gente no ora y dicen, gracias Jesús en el nombre de Jesús, ¿no? Y están hablando con Jesús y dándole. O sea, alguien dirá, eso no es malo, eso no es grave en sí, ¿no? Puede ser que alguien no tiene la práctica de orar, etcétera, pero uno dice, gracias Padre en el nombre de Jesús. Podemos obviamente, debemos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, podemos orar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, podemos alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque entendemos que Dios es solo uno y hay tres personas en Dios, y estas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no se mortifiquen tanto, hermanos, si un día ven a un hermano aquí decir, gracias Padre por morir por nosotros en la cruz. Yo les aseguro que es un error inocente. No es un error deliberado. Ya si le preguntamos, oye, ¿tú crees en la Trinidad o no? Y dice, yo no creo en la Trinidad, pues lo corremos. Pues claro, sí, porque esto es muy grave. ¿Ok? ¿Sí? Ujú, ujú. Sí. Y también si al orar ustedes cayeran en un error de orar incorrectamente, o sea, no lo están haciendo por maldad. No es una maldad donde usted dice, no, ya estamos negando las doctrinas del cristianismo. Pero no creo que este tema sea tan así problemático, hermanos. Yo no lo veo así como tan problemático. Una pregunta más y con esa terminamos, pero que sea pregunta, no aporte. Pregunta, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, lo mismo que ya dije, ¿no? Que estudiar escatología, uno de los beneficios de estudiar escatología es que nos da esperanza para el futuro. El apóstol Juan no escribió el libro para torturar a los hermanos, sino para darles esperanza, ¿no? El Señor les dijo que iba a estar con ellos, aún en medio de la tribulación. Por ejemplo, cuando leemos las siete iglesias, ¿no?
De las 7 iglesias, solo 2 iglesias salieron bien libradas y las otras 5 salieron prácticamente reprendidas por el Señor. Pero aún así hubo un pequeño elogio en cada iglesia, ¿no? Ustedes, incluso a los de Éfeso, ¿qué les dijo? Ustedes trabajan arduamente, ¿no? Estaban activos constantemente, pero habían dejado su primer amor. Les da una reprimenda, pero también les da un elogio. Entonces, el libro del Apocalipsis, ese es el propósito principal: infundir esperanza, no temor. Y sí, y qué bueno que cita usted ese verso, porque ese verso confirma lo que estamos diciendo, ¿no? Porque una cosa es decir algo y otra cosa es confirmarlo con la Escritura. El apóstol Juan, prácticamente en el último versículo, en el penúltimo versículo, ¿no? Él dice: sí, ven, Señor Jesús, a pesar de que la venida del Señor Jesús va a ser, hermano, algo cósmico, algo que va prácticamente cuando el Señor regrese, el mundo, hermano, los infieles van a pasar por un proceso de destrucción, de juicio, el mundo por un proceso de restauración y de renovación. No va a ser un día fácil para los que no creen, pero va a ser un día maravilloso para los que han sido salvados por el Señor. Oramos. Muchas gracias, Señor, por permitirnos este estudio. Ayúdanos a entender bien tu palabra, a estudiarla con detenimiento, a orar siempre también. No se trata solo de leer la Biblia sin orar, sino orar, ser guiados por tu Espíritu Santo, convencidos por Él y guiados, Padre, a toda verdad. Sabemos que no lo sabemos todo, pero tú eres nuestro guía, nuestro maestro, y confiamos que nos ayudes a ir por un buen camino en estos temas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.